He vuelto, nene. Estudios, trabajo y flojera me apartaron de ustedes. Pero nadie lo notó, así que regreso así sin más con más curiosidades de sus videojuegos favoritos. En esta ocasión, curiosidades y secretos de Army Men RTS. La trama del juego es una parodia que se basa moderadamente en la película Apocalypse Now, donde el coronel Kurtz de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos se ha vuelto loco, creyéndose un dios, y así envía a sus tropas de montañistas a Camboya. Se le ordena así al capitán Willard que asesine al coronel Kurtz. El juego tiene momentos pequeños que referencian a la peli, no muchos, pero los tiene. Por varias misiones encontraremos cintas de VHS con nombres extraños, dos de ellos me llamaron la atención. El primero dice, ¿cómo construir un mejor dispositivo termonuclear? Vince quiere construir una bomba de hidrógeno. El segundo es el más curioso, el chef de plástico, cocinando un Desert Storm. Este es un juego de palabras. Cooking up a storm es una expresión en inglés que se usa cuando van a cocinar para muchas personas. Y Desert Storm es el nombre de una operación militar de la vida real que ocurrió en 1991 en la Guerra del Golfo. Así que, con esta cinta o Blitz quiere aprender a cocinar para todo su ejército o quiere aprender a preparar una operación parecida a Desert Storm para atacarnos. El ejército marrón en realidad no se llama así. En toda la saga de Army Men se les conoce como The Tan Republic, la República de Bronce o la República Bronceada. Y se referían a ellos como Tans, que quiere decir bronceados, y no Browns, que sí significa marrones. No suena bien, pero en realidad se llaman los bronceados. La palabra Seino en el depósito de recursos puede ser una parodia a Sanyo, una compañía electrónica japonesa de electrodomésticos, aunque en inglés Seino podría significar Dino. La palabra Fizo en el cuartel general no significa nada a menos que le quitemos la letra O. Así significa efervescente o burbujeante. El límite de unidades es de 70 unidades. Las conté. A diferencia de otros juegos de estrategia, los edificios también cuentan como una unidad. Para ganar la medalla de oro en la misión final se te pide terminar la misión en modo difícil. Una forma simple de lograr esto es jugar el nivel en modo fácil, guardar la partida, salir, cambiar a modo difícil, cargar la partida, terminar la misión y listo, te llevas la medalla de oro y un montón de deshonor para ti y tu familia. ¿Dónde está tu honor, basura? En la misión 2 podemos ver una pistola de agua que dice Splash Command, que puede ser una referencia a un comando de programación del mismo nombre que se usa en videojuegos, que sirve para... la verdad no entendí para qué sirve. Si alguien aquí estudia programación, ilumínenos en los comentarios. Tenemos escritos curiosos por todas partes. Por ejemplo, tenemos esta caja de leche que dice Panda Milk, en referencia a Pandemic, el estudio que desarrolló Army Men RTS. También está la fábrica malvada de Blitz, pero creo que todos notamos esa referencia, ¿eh? También tenemos esta máquina de ejercicios de Capitán Nan, cuya caja nos advierte lo siguiente. Flab Inc. no se hace responsable de la pérdida o no pérdida de flacidez. No hay absolutamente ninguna garantía en esta pieza muy mal hecha de equipo de ejercicio. Ejercítese bajo su propio riesgo. Además de cereales y juguetes, el Capitán Dan tiene su propio código, Ahoy Captain Dan, que hará que unos paracaidistas aterricen en la parte inferior de la pantalla, donde quiera que se encuentre. Y esto es muy útil para terminar misiones en menos de un minuto. Por ejemplo en esta, que es la misión 11, Ejército de un hombre, donde tienes que liberar a tus camaradas capturados y con solo llamar a los paracaidistas y destruir una parte de la celda, la misión habrá sido un éxito. Y sí, sigues trayendo deshonor para toda tu familia. En esa misma misión podemos encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, este libro para niños que te enseña a cómo usar granadas y el esquema de una ametralladora Gatling. También podemos ver algunos juegos de mesa, pero sobre ello una lonchera que es la única cosa en el juego que se hace referencia a sí mismo. Así que es un juego dentro de un juego dentro de un juego. En la misión 10, Baños de Gloria, observamos varios productos con descripciones curiosas, como este por ejemplo, un spray que garantiza que tu pelo va a caerse. También tenemos esta cosa que dice, advertencia, manténgase alejado de cada uno de los pequeños hombres verdes. La persona que compró esto debe pensar que los duendes existen o quiere alejar a los viejos verdes de muy baja estatura. También tenemos otro spray para el cabello muy hardcore que dice estilo que dura y dura
y dura. Con esto, tu pelo estará tan tieso que nunca más podrás peinarte. Ahora ya sé por qué compró el spray que garantiza la calvicie, ¿eh? Más adelante, vemos una caja de pañuelos llamado Sneezes. Sneeze significa estornudo en inglés. Y ya, no le busquen 5 patas al gato. Igual encontré un anuncio que estoy seguro que nadie ha visto jamás, sobre unos pañuelos que llevaban el mismo nombre. Ya casi terminando el nivel nos topamos con una pasta de dientes que dice peróxido. Investigando sobre este compuesto descubrí que este es el peróxido de hidrógeno, usado como blanqueador para la pasta dental, decolorante en peluquería, desinfectante en limpieza, etc. Pero además también puede ser usado como combustible para cohetes. Solo por eso tiene sentido que añadieran este detalle en un juego de guerra, ¿eh? Ahora viene la respuesta a la pregunta que todos estábamos esperando. No pulses la tecla J. No hace nada. Ni te acerques a la tecla J. Lo que acabas de hacer es irreversible. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Lo que pasaba cuando pulsabas la tecla J era todo un misterio sin resolver, hasta el día de hoy. ¿Redobles, por favor? Lo que pasaba cuando pulsabas la tecla J es nada. Hablo en serio. Busqué y busqué la respuesta por todo internet. Internet, so helpful. Y solo existía un hilo en la comunidad de Army Men RTS en Steam. Y resulta que, según este señor, abrió una tienda en Nueva Jersey, entre otras cosas. Esto se originó a partir de un viejo acuerdo en los años 2000 con el departamento local de 3DO. Sin embargo, debido al reciente debate sobre la privacidad que se avecinaba, la línea se puso a disuadir a los jugadores con muchos efectos perjudiciales en los archivos de guardado del juego. Además, también recompensaba a la IA enemiga que está presente en cada nivel con 800 de electricidad y 1000 de plástico cada vez que se pulsaba. Jamás podría confirmar si lo de la tienda en Nueva Jersey era cierto, pero sí lo de los recursos. Y por eso, tras muchos días de investigación, he determinado que la tecla J... Ahora conoceremos a nuestros héroes y todos sus sucios secretos. Empecemos por nuestro querido Coronel Grimm. Oh, espera, que no es coronel, en realidad es General Grimm. Este es un error de los desarrolladores, ya que un coronel tiene solamente 3 estrellas y el general lleva 5, tal y como vemos en la gorda de Grimm. Gorda que sirve para ocultar su calvicie. Así es, Grimm es calvo. La única vez que podemos verlo sin gorda es en otro videojuego de la saga para la PS2, llamado Portal Runner, cuya protagonista es Vicky. Ah sí, Vicky es hija de Grimm, es reportera de guerra y el interés amoroso de Sarge. En el juego ella hace exactamente el mismo daño que Sarge con su pistola, pero tiene menos puntos de vida que él. Y hablando de Sarge, ese no es su verdadero nombre, su nombre real es Hawk, que significa halcón en inglés obviamente. Se menciona su nombre una sola vez en todo el juego, y es de boca del coronel Blitz. ¿Entiendes, sargento Hawk? Entiendo que estás chiflado. De niño pensaba que Sargento Hawk era un insulto o algo así. Sarge tenía padre. Sarge vio cómo su padre fue fundido por atacantes marrones. Juró que un día vengaría la muerte de su padre. Pero al final también muere derretido. Sucede al inicio de Army Men Major Malfunction. Curiosamente lo derrite un soldado que también se llama Hawk, lo cual ha generado teorías todo locas sumando los viajes en el tiempo de otros juegos como Portal Runner. Teorías como que Grimm es un Sarge del futuro que fue al pasado, pero sería turbio porque Sarge estaría de pareja con su propia hija Vicky, así que mejor dejémoslo en que Sarge murió aquí, en este videojuego, que es considerado el peor de la saga. Sarge es un sargento E5. Podemos ver su símbolo en su casco. Sus responsabilidades van desde entrenar personalmente a los reclutas hasta mantenerlos listos para presentarse a las batallas de primera línea. A Riff le gusta el jazz, tocar el saxofón y las explosiones. En la intro del juego podemos notar que Riff lleva unos aretes y uno de ellos tiene la forma de un saxofón.
Es más, se dice que Riff está hecho de una púa de plástico de guitarra. Riff es tan buena onda que se hizo el mejor amigo de Sarge. Thick es un ladrillo con mucho músculo, poco cerebro y pues nada. ¡Es lo único que tiene el enano! No hay mucho que decir de él excepto que es el que más rápido se muere, juntamente con Riff. Pero es que es tan débil que una sola unidad del juego lo supera. Damas y caballeros, Thick a plena potencia versus... ¡Helicóptero, helicóptero! Ok, meme viejo. Como pueden ver, Thick es vencido por el helicóptero. En fin. Shrap es un tipo relajado, pero a Sarge le cae como a patada de mula, pues Shrap no le respeta. Si no fuera por su habilidad con su mortero y la destrucción en general, Shrap estaría fuera de la compañía Bravo hace mucho tiempo. Su nombre es una referencia a la palabra shrapnel, que es el término con el que se nombran los residuos resultantes de una explosión de artillería. Ah, y le gusta surfear. Scorch, de todo el ejército verde, este nos salió medio loco, pues a pesar de estar hecho de plástico no parece importarle que un día vaya a fundirse. Es más, ama, adora, necesita el fuego. Es muy bueno contra todas las unidades en general, pero es especialmente vulnerable a los francotiradores. Hoover, tímido pero leal. ¡Hoover! ¡Vuelve aquí! Parece otro detector de minas común y corriente, pero su rango de detección de minas es más amplio y tiene una considerable cantidad de salud. Su nombre puede ser referencia a las aspiradoras Hoover, ya que en un principio Hoover solo quería ser el éxito, ser el conserje de la compañía Bravo, ya que era muy hábil con los pulidores de suelos, pero terminó aprendiendo a usar el detector de metal, que, según Hoover, es bastante parecido a usar un pulidor. Bullseye, la más reciente adquisición de la compañía Bravo. Army Men RTS es el único juego de toda la saga en que aparece, pero tiene una cosa curiosa. Es más un exterminador de insectos que de soldados, ya que está presente únicamente en las misiones donde hay insectos enemigos. Si no los hay, no aparecerá en la misión. En el manual del juego existen dos tablas comparativas de las fortalezas y debilidades de las unidades y héroes. La primera tabla indica la fuerza relativa contra todo tipo de unidades basándose en la cantidad de vida y daño de la unidad. La segunda tabla indica la efectividad contra cada tipo de unidad, infantería, blindados, estructuras y aéreas. Así, en cuanto a los héroes, Sarge y Vicky son los más fuertes. El más débil llegaría a ser Shrap, seguido de Thick. En cuanto a las unidades, el mortero es la unidad más débil y el tanque la unidad más fuerte. Sin embargo, el que falta en esta lista es el más poderoso de todos. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn.